Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenos días a todos. Disculpen por la tardancia. La tardanza es un honor para todos los miembros del grupo Ahora contar con su asistencia a esta nueva versión del foro Ahora, Problemáticas Económicas en Estudios de Género, realizado en el marco del mes en conmemoración a la mujer. Primero que todo, queremos dar las gracias al Departamento de Economía de la Universidad del Norte y a nuestros ponentes que muy amablemente aceptaron esta invitación. Esta actividad es llevada a cabo de acuerdo con el propósito del grupo, que es crear espacios que fomenten la construcción de propuestas activas en pro de la formación académica. Nuestro objetivo es difundir ampliamente el debate y el pensamiento crítico acerca de los fenómenos políticos, económicos y sociales que se presentan en nuestro país, nuestra región y el mundo, mediante eventos como el que hoy se nos convoca. En esta oportunidad estaremos contando con la compañía de 3 distinguidos académicos. En primer lugar, David Arturo García Torres, economista de la Universidad de Cartagena, magíster en Economía de la Universidad del Norte, investigador del Instituto de Estudios Económicos del Caribe. El profesor David está enfocado en temas de desarrollo económicos y social y calidad de vida a nivel regional. Actualmente investiga la relación entre la pobreza, la sostenibilidad y el acceso a bienes y servicios energéticos. También contamos con la presencia de la profesora Hanna Smussler-Dorive, administradora de empresas de la Universidad Friedrich Schiller de Jena, magíster en estudios organizacionales en la Universidad de los Andes, doctora en economía en la Universidad de Wuppertal, investigadora junior enfocada en economía experimental del comportamiento e innovación. Por último, contamos con la presencia de Karen Andrea García Rojas, economista de la Universidad Nacional, magíster en economía de la Universidad del Rosario. Actualmente se desempeña como coordinadora del Grupo de Enfoque Diferencial e Interseccional y es asesora de la Dirección General del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE. Para ellos, un cordial saludo. Nos complace contar con su presencia. De igual forma, saludamos a todos los miembros del comité organizador del evento, ahora los docentes, estudiantes y miembros de Uninorte aquí presentes. Nuestro foro consta de 2 secciones. En un primer momento, daremos paso a las ponencias de nuestros invitados. Para ello, cada uno de nuestros ponentes tendrá un espacio de 15 minutos de presentación, seguido de 5 minutos de preguntas por parte del grupo. Es importante tener en cuenta que las preguntas que surjan para los conferencistas a lo largo del evento podrán ser entregadas de manera escrita en el chat de YouTube. Seguido de esto tendremos un segundo momento de conversación entre nuestros ponentes, en el cual responderán preguntas propuestas previamente por medio de las redes sociales del grupo Ahora. Para quienes deseen hacer menciones sobre el evento en sus redes sociales, los invitamos a utilizar las etiquetas numeral Ahora Uninorte y numeral Evento Uninorte. A continuación daremos inicio a nuestro foro con la presentación de la profesora Hanna Smussler-Dorive. Buenos días a todos. Muchas gracias, Isabela, por la introducción. Muchas gracias a todos los organizadores de Ágora y el Departamento de Economía de la Universidad del Norte, al cual pertenezco. Hoy les voy a dar y voy a tratar de ya poner mi presentación una charla sobre género y economía comportamental. ¿Por qué comportamental está entre paréntesis? Porque antes de poder hablarles un poquito sobre una investigación que estoy llevando a cabo en este momento, conjunto con varios profesores de otras universidades, quería dar una pequeña introducción sobre el tema mujeres y economía. Particularmente lo que nosotros encontramos, y aquí traigo a colación los datos de los Estados Unidos porque fueron mucho más fáciles de encontrar, lo que podemos observar es que realmente hay una presentación bastante baja de mujeres en economía. Particularmente en 2016, solamente 1/3 de los estudiantes de pregrado son mujeres y 1/3 de los estudiantes de doctorados también. Y eso es una cifra que pueden ver aquí, que realmente a través del tiempo no ha cambiado, y lo que es más interesante, está por debajo de lo que podemos observar en los áreas llamados STEM. Eso tal vez es algo que mucha gente no están conscientes de, que el problema de género en economía es mucho más acentuado que el problema de mujeres en las áreas STEM, donde existe una discusión ya mucho más amplia desde hace tiempos atrás.
Cuando miramos ya en la profesión, 8 de 140 presidentes de la Fed en los Estados Unidos han sido mujeres, menos de 15% de los profesores titulares en las universidades importantes son mujeres, etcétera, etcétera. O sea, lo que podemos ver es una representación realmente baja de mujeres en economía. Ahora bien, uno podría decir por qué al final eso es un problema. Aparte de que uno podría esperar, teniendo en cuenta que ya la mitad de los estudiantes en las universidades son mujeres, realmente eso es un problema y es una pregunta importante. Cuando nosotros pensamos en qué es lo que hace la economía, pues muchas veces todo lo que nosotros investigamos está relacionado con políticas públicas. Y en el momento que las políticas públicas no toman en cuenta el género, y no solamente el género, pero como estamos hablando sobre eso, pues me enfoco en esto, puede generar políticas públicas que realmente afectan de manera negativa al género femenino. Y a su vez, lo que podemos ver aquí también es que generalmente uno puede decir que las decisiones que se toman por un equipo más diverso, es decir, que hay una representatividad de género, de raza, de sexo, de todo ese tipo de cosas, son decisiones generalmente mejor tomadas. Y, por ejemplo, las empresas donde mujeres tienen una mayor participación, generalmente también les va mejor. Entonces, sí uno puede ver que tal vez hay un problema con el tema de género en la economía, la falta de mujeres en economía. Ahora, cuando hablamos de economía comportamental, tenemos que entender que la economía comportamental, y de eso vamos a hablar en mi charla hoy, estudia el efecto de elementos como la cultura o la emoción sobre la toma de decisiones. Y como esta toma de decisiones varía de lo postulado en la teoría económica clásica. Generalmente la economía comportamental es una rama de la economía más o menos joven, pero ha tenido mucho auge durante los últimos años, entre otras cosas también han ganado varios economistas comportamentales e inclusive psicólogos el premio Nobel de Economía. Entonces lo que podemos ver aquí, generalmente en la teoría clásica de economía, uno trata al individuo como un ser racional. Mientras en la economía comportamental se reconoce que la persona no es un ser racional, sino también tiene emociones y como tales sus decisiones no necesariamente son racionales, sino pueden tener impredecibles, pueden tener emociones, pueden tener sesgos, etcétera, etcétera. Dentro de este ámbito es importante el género. ¿Por qué? Fíjense, por ejemplo, cuando uno piensa en cómo toman decisiones las mujeres, existen unos estereotipos. Por ejemplo, muchas veces uno piensa que bajo estrés las mujeres se vuelven emocionales y se descomponen. La imagen en las películas de que una mujer empieza a llorar en la mitad de una discusión fuerte, pues es justamente ligado a este estereotipo. O también existe el estereotipo que las mujeres basan sus decisiones mucho más en la intuición, en el gut feeling, en la barriga, que los hombres. Cuando uno mira en la realidad, y eso no es algo que yo me lo he inventado, sino viene de un libro bastante interesante de Therese Usten, que se llama How Women Decide. En la realidad, cuando uno mira, es que realmente los hombres, y especialmente en situaciones de estrés, toman riesgos muy altos, se arriesgan increíblemente. Piensan en la bolsa. En la bolsa, cuando hay mucho estrés, puede que los hombres se vuelven jugadores que toman decisiones extremadamente arriesgadas, mientras las mujeres se vuelven mucho más alertas hacia este riesgo que puede implicar ciertas decisiones. Entonces, en lugar de decir que las mujeres se vuelven emocionadas y se descomponen,
lo que hemos visto en las investigaciones es que las mujeres en situaciones bajo estrés lo que hacen es piensan un poquito más allá y están muy conscientes de riesgos que pueden implicar ciertas decisiones. Cuando miramos el segundo estereotipo, y yo saqué solamente 2 allí, mujeres basan sus decisiones más en intuiciones, realmente lo que han encontrado varias investigaciones, aunque es un tema que no está completamente resuelta, es que no hay una evidencia clara de esto. O sea, no está para nada claro que cuando nosotras las mujeres tomamos decisiones, las tomamos con la barriga, sino las tomamos más o menos de la misma manera como los hombres en términos de emociones versus datos. Ahora, les quiero hablar un poquito de un estudio, que es una investigación que estoy llevando a cabo, y aquí ustedes pueden ver un montón de fotos y eso tiene su razón de ser. Esta investigación donde nos interesaba desde el inicio un tema que es la competitividad individual, ¿sí? Lo estoy llevando a cabo conjunto con Dimo Urbik de la BTU en Outpost, con Veneta Andonova, decana de Administración de la Universidad de los Andes, con Werner Bönte, profesor en Wuppertal en Alemania, con Andrés Zambrano, que fue estudiante de maestría mío de la Universidad del Norte en Economía, y estará empezando su doctorado en Alemania dentro del próximo mes. Y también han estado participando en este proyecto varios estudiantes de pregrado, Jesús Mercado y David Piñedo, que inscribieron su tesis de pregrado basado en este proyecto de investigación, y María Carolina Araujo y Alexander, que fueron 2 estudiantes que participaron en el semillero de investigación y escribieron su investigación basada en este proyecto de investigación. Ese proyecto de investigación empezó en 2018, donde llevamos a cabo una encuesta que respondieron aproximadamente 1,000 estudiantes de la Universidad del Norte y unos 500 estudiantes de la Universidad de los Andes, y conjunto y bajo el liderazgo de Andrés Zambrano, utilizamos el Laboratorio Económico de la Universidad del Norte para llevar a cabo unos experimentos económicos en el cual participaron aproximadamente unos 170 estudiantes. En este momento, nosotros estamos llevando a cabo un follow-up, o sea, un seguimiento a esta encuesta y estos experimentos, con una segunda encuesta donde estamos indagando acerca de unos elementos que nos llamaron mucho la atención en la primera investigación a los estudiantes que participaron en los experimentos. Entonces, realmente eso es un proyecto que ya lleva bastante tiempo y donde estamos constantemente desarrollando nuevas preguntas de investigación para responderlos. Ya hemos publicado el primer artículo en la revista llamada PAID, Personal and Individual Differences, junto con Dimo, con Veneta, con Andrés y con Werner. Y de este artículo es donde yo les quiero hablar un poquito ahora. ¿Qué es lo que nos interesó? Básicamente nos interesó la competitividad individual, el género y la personalidad, y cómo estos 3 factores juegan un rol entre ellos. Ahora, empezamos primero con la competitividad individual. Hoy en día ya sabemos que la competencia realmente es algo que encontramos en muchísimas diferentes situaciones. Nosotros los individuos competimos por recursos limitados, como por ejemplo el trabajo, o metas comunes, como por ejemplo promociones, ¿sí? Y como competimos, cada uno de nosotros tiene una tendencia de competir más o menos. Y justamente ese rasgo de personalidad, para decirlo así, es lo que nos interesó para poder entender algo
que ha sido postulado constantemente en la literatura de economía comportamental, que es que las mujeres son menos competitivos, ¿sí? Generalmente, lo que se ha encontrado es que las mujeres son mucho más reacias en entrar a situaciones competitivas. Quiere decir, si yo sé que para poder llegar a una posición, por ejemplo, de gerente general, yo tengo que competir constantemente con mis compañeros, yo como mujer tiendo a no entrar en esta situación, tiendo a no tratar de volverme gerente general simplemente porque eso es lo que se puede observar. Pero lo que nosotros nos interesó es por qué es eso así, ¿sí? ¿Qué es lo que puede explicar un poquito por qué las mujeres son menos competitivos, por qué las mujeres tienden a no entrar en estas situaciones competitivas? ¿Y por qué nos interesó eso? Yo tengo un background, así como también mis compañeros de este proyecto de investigación en emprendimiento. Quiere decir, nosotros estamos investigando generalmente comportamientos de emprendimiento y el emprendimiento muchas veces está percibida como una situación competitiva. Entonces, nos preguntamos si tal vez la sobrerepresentación de hombres como emprendedores puede estar ligado al hecho de que las mujeres son menos competitivos. Entonces, eso también es algo que se ha tratado de entender porque puede ser un factor para poder explicar por qué mujeres en diferentes situaciones del ámbito de carrera no están triunfando en la elección de profesión y carreras y en el emprendimiento. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hicimos diferente a las investigaciones anteriores? Nosotros postulamos que la competitividad individual no es una variable dicotómica, quiere decir, yo soy competitiva o no, ¿sí? Sino es una variable que está compuesta por diferentes dimensiones. Y nosotros definimos 3 dimensiones, 2 de las cuales ya se habían mencionado en la literatura anteriormente, que es el desire to win, o sea, el deseo de ganar, donde eso quiere decir que las personas que tienen ese deseo de ganar, o sea, ese tipo de competitividad, para decirlo así, sienten la necesidad de tener que ganar más que otras. Inclusive pueden procurar de ganar, y en inglés se dice for its own sake, o sea, ganar por ganar, independientemente de las recompensas que están asociados a la ganancia. Hay otra dimensión que es el desarrollo personal, donde las personas que tienen ese tipo de competitividad no se enfocan tanto en el hecho de querer ganar, sino lo que tratan de poder hacer es realmente dominar la tarea en la cual están compitiendo. Y nosotros introdujimos una tercera dimensión que no se había tratado en la literatura anteriormente, que es lo que llamamos enjoyment of competition. O sea, realmente ahora me falta la palabra en español, disfrutar, el disfrute de competir, ¿sí? O sea, unas reacciones afectivas al proceso de competir. Si nosotros miramos ahora, ¿qué hicimos? Pues basado en la encuesta de la cual ya les hablé con los 1,500 estudiantes que contestaron, nosotros habíamos incluido en esta encuesta factores de personalidad donde utilizamos un instrumento que ya está muy establecido de personalidad, que es el instrumento Hexaco. Introdujimos, aquí hay las dimensiones de competitividad, por supuesto, y el factor de género, ¿sí? Y a partir de eso, nosotros primero hicimos un análisis factorial de justamente estas dimensiones de personalidad, las dimensiones de competitividad,
Y luego llevamos a cabo una regresión donde corregimos las correlaciones por un procedimiento que se llama Bonferroni. ¿Qué es lo que encontramos? Y aquí, ¿qué es lo que pueden encontrar? Aquí está el género, o sea, female, ¿sí? Mujer o no. Y aquí están estas tres dimensiones que yo les acabo de explicar. El enjoyment of competition, el disfrute de la competencia, el personal development, el desarrollo personal y el deseo de ganar, ¿sí? ¿Y qué se puede ver allí cuando llevamos a cabo la regresión? Pareciera que todas las mujeres son menos competitivas en cada una de estas dimensiones. Pero sabemos que la competitividad tiene mucho que ver también con la personalidad. Entonces, cuando nosotros incluimos primero las otras dimensiones de competitividad, ¿sí? Acuérdense que son tres, y aquí solamente se pone una dimensión, la de enjoyment of competition, y las otras no se incluyeron. Aquí incluimos enjoyment of competition y las otras dos dimensiones como variables de control. Aquí incluimos las variables de control, las otras dimensiones de competitividad y las dimensiones de personalidad. Y al final incluimos también la confianza y la aversión a riesgo, que han sido encontrados como también variables que influyen en qué tan competitivo es una persona o no. ¿Qué es lo que encontramos? Si se acuerdan, aquí encontramos que mujeres parecen estar menos competitivos en las tres dimensiones. Pero cuando controlamos por las otras dimensiones, encontramos que realmente la diferencia de las mujeres está en que no nos gusta competir, ¿sí? Nosotros no entramos a las competencias porque no nos gusta el proceso, no lo disfrutamos, a diferencia de los hombres. No es porque no queremos ganar, allí no hay una diferencia clara entre hombres y mujeres. Tampoco es porque queremos desarrollar la tarea en la que estamos compitiendo, sino no nos gusta competir. Y aquí puse una cuota de un jugador de básquetbol que está diciendo, I enjoy the competition, o sea, yo disfruto de la competencia, algo que nosotras, las mujeres, no hacemos. Ahora, ¿por qué uno pensaría que eso podría interesar? Y allí entra a jugar una tesis de pregrado de Jesús Mercado, que miró si eso tiene una influencia sobre la elección de las carreras. Y cuando nosotros miramos, pues sabemos que a pesar de que ya la mayoría de las estudiantes, de los estudiantes son mujeres hoy en día en el pregrado, y esos son datos para Colombia, en negocios hay una casi igualdad, aunque igual hay más hombres que mujeres. Y allí la cosa es que está incluido economía dentro de negocios. Si lo separamos, pues la imagen se ve muy distinto. En STEM, aquí la brecha que todo el mundo lo conoce. Y en humanidades y ciencias sociales, pues hay más mujeres que hombres. Entonces, lo que le interesó a Jesús es poder entender si tal vez justamente ese factor de competitividad individual influye en la escogencia de las carreras. Y lo que él encontró es algo similar a lo que nosotros encontramos en el paper que acaba de mostrar, que realmente aquellas mujeres que disfruten la competencia, o sea, hay algunas mujeres que lo hacen, aunque el promedio no lo hace, sí tienen una elección de carrera muy distinta. Entonces, eso es una pequeña introducción a lo que se puede hacer en economía comportamental para entender un poco las diferencias entre mujeres y hombres, por ejemplo, con respecto a las elecciones de carreras. Muchísimas gracias a todos.
Muchas gracias por su presentación, profesora Hanna. Ahora abriremos un espacio de preguntas en el chat. Andrés Felipe Ramos Camargo pregunta lo siguiente. Profesora Hanna, ¿cree usted que la falta de visibilidad o la falta de propaganda de la economía en comparación con las carreras STEAM puede ser un factor importante en que no tantas mujeres elijan esta vocación? Teniendo en cuenta esto, ¿cree usted que es posible que si a la economía se le hace una difusión y una atención parecida a la realizada y dada las carreras STEAM, es posible que los individuos femeninos que deciden tomar esta vocación? Listo. Aumente, cree que valdría la pena tomar este tipo de accionar. Listo, perfecto. Pues yo he hecho también investigaciones sobre el rol que juegan los modelos a seguir. Y sabemos que los modelos a seguir es un factor supremamente importante en muchos ámbitos, entre otros también en la elección de carreras. Y claramente, en la medida que hay mujeres importantes, economistas, y que ellas reciben visibilidad, yo creo que eso aumenta la intención de algunas mujeres por elegir esta carrera también. Eso, de hecho, es el camino que han ido las carreras STEM. Ellos durante los últimos años han hecho un trabajo bastante fuerte, más o menos exitoso, depende un poco de los países, en resaltar que realmente la matemática, la biología, la física, la química no son carreras que las mujeres no podemos escoger, no podemos tener éxito en ellas, y mucho de eso ha estado ligado a visibilizar a mujeres exitosas en el campo. En Colombia, por ejemplo, la Sociedad Matemáticas Colombiana ha hecho toda una campaña de mujeres en matemáticas justamente con este fin. Lo que yo dije al inicio, yo creo que en economía falta muchísimo en este sentido, está apenas iniciándose hacer visible el problema que existe hoy en día con la subrepresentación de las mujeres. Eso todavía no ha pasado suficiente y creo que es el primer inicio para poder cambiar algo, ¿sí? Y por supuesto, eso incluye un montón de cosas. En este momento, en los Andes hay un grupo, se llama Mía Uniandes, que están tratando de hacer ese trabajo, están resaltando, por ejemplo, los llamados manes, o sea, los paneles donde hay casi nada de mujeres, donde acaba de tomar lugar algunos en el pasado. Y creo que eso es una de las cosas que se tienen que hacer, por supuesto que sí. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, ahora vamos a continuar con la siguiente presentación. Y la siguiente panelista es Karen Andrea García Rojas. Buenos días a todas y todos y muchas gracias al Grupo Ágora por esta invitación. Un gusto escuchar a la profesora Yana. Yo precisamente empecé a interesarme en temáticas de género porque en mi tesis, aunque no era mi pregunta de investigación, tuve un resultado de género en aversión al riesgo y me empezó a interesar como estas estructuras sobre las desigualdades de género como en su parte integral. Entonces, bueno, actualmente yo trabajo en el DANE, asesoro el enfoque de género en la producción estadística y ¿me pueden confirmar ahí si ya ven mi pantalla, por favor? Aún no. Listo. Perfecto. Ya podemos ver. Gracias. Entonces, quiero aprovechar los 15 minutos
de esta ponencia para compartir con ustedes los resultados de la encuesta nacional de uso del tiempo que se encuentra actualmente en recolección. Desde el punto de vista de las estadísticas con enfoque de género y un pilar fundamental para comprender las diferencias estructurales que hay entre hombres y mujeres y lo que alimenta las desigualdades en todos los ámbitos es un concepto feminista, que es el de la división sexual del trabajo. Y pues desde el punto de vista de la teoría económica y también de los movimientos de mujeres a nivel mundial, pues las encuestas de uso del tiempo se erigen como una de las principales fuentes de información que con evidencia permiten ver que esta división sexual del trabajo existe y que genera unas problemáticas que podremos estar como discutiendo a lo largo de este panel. Entonces, bueno, primero pues recordar que la encuesta nacional de uso del tiempo surge como resultado de una ley, la ley 1413 de 2010. Esta ley pues pone al DANE como entidad competente del levantamiento de esta encuesta y esta es una encuesta esta ley es un aterrizaje de un acuerdo internacional que es la Declaración de Beijing de 1995, en el cual movimientos internacionales de mujeres logran que los países asistentes a la conferencia de Beijing del 95 se comprometan a medir el aporte integral de las mujeres a la economía, que en gran parte es un trabajo no remunerado, el trabajo doméstico y de cuidado, y a generar cuentas satélites que permitan medir la equivalencia de este trabajo como porcentaje del Producto Interno Bruto. Entonces, a raíz de esta ley, pues se genera una comisión entre varias entidades del Estado en donde se toman las decisiones con respecto a esta encuesta y con respecto a los conceptos macroeconómicos que harán parte de la cuenta satélite de economía del cuidado. Me voy a pasar rápido esta parte para pasar a los resultados. Bueno, esta es una encuesta cuyo objetivo es precisamente generar información sobre el tiempo dedicado por la población de 10 años y más a las actividades de trabajo, incluyendo el trabajo remunerado y el no remunerado y a las actividades personales. Como le mencioné, pues uno de sus objetivos es permitir con la evaluación de esos tiempos generar una cuenta satélite de economía del cuidado a través de la cual se ha concluido que si estas horas de trabajo estuvieran pagas, equivaldrían al 20% del Producto Interno Bruto, es decir, serían el sector económico más grande de la economía por encima del sector comercio, por encima del sector industria, porque es un trabajo que todos los hogares producen y todos los hogares demandan. Además, tiene el objetivo pues, de alimentar las políticas públicas con enfoque de género, en especial en lo que tiene que ver con la repartición equitativa de este trabajo. Esta es una encuesta que se realiza durante un año y se ha realizado en 2 ocasiones, en 2012 y 2013, porque la encuesta va recolectada de septiembre a septiembre de cada año. Entonces, en 2012, 2013, en 2016, 2017 y actualmente nos encontramos en la recolección de la tercera ENUT en Colombia, que es de 2020 a 2021. Esta encuesta tiene que ser cada 3 años por disposición de ley. Bueno, y estos son los grandes grupos de trabajo que mide la encuesta. Entonces, en el grupo de actividades personales están todas las actividades que no son trabajo, las que son educación, vida social, vida cultural, uso de medios de comunicación, autocuidado personal, como bañarse, dormir, las actividades de vida religiosa y actividades conexas, es decir, otras actividades de ocio o de tiempo libre que no están incluidas en ninguna de las anteriores. Y está el trabajo comprendido en el sistema de cuentas nacionales, que es el trabajo pago, y el trabajo no comprendido en el sistema de cuentas nacionales, que es el trabajo no pago. En el trabajo no pago, que es en el que se centra esta presentación, están algunas funcionalidades definidas por lineamiento internacional, que son las mencionadas allí: suministro de alimentos, mantenimiento de vestuario, limpieza, mantenimiento y reparación, compras y administración en el hogar, actividades de cuidado con niños y niñas menores de 5 años, cuidado físico directo a personas del hogar, apoyo a personas del hogar, que son actividades como, por ejemplo, hablar con una persona del hogar,
ayudarle a hacer tareas, actividades de voluntariado que incluyen el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que se presta sin pago para otros hogares que no son el propio. Por ejemplo, si a mí mi tío me pide que cuide a mi sobrina y yo no vivo con ellos, eso es trabajo de voluntariado. El trabajo de cuidado pasivo, que es estar pendiente de alguien mientras uno realiza otra actividad, algo que va a llamar mucho la atención en los resultados a continuación, y las actividades conexas y de traslados relacionadas con las anteriores. Y en el trabajo comprendido en el sistema de cuentas nacionales, es decir, el trabajo remunerado, está todo lo que tiene que ver con la producción de bienes y servicios para uso propio o para uso final propio de los hogares o para el mercado, es decir, el trabajo pago. Bueno, entonces en el contexto actual de pandemia, pues el DANE quiso dar una respuesta oportuna y no esperar hasta que se finalizara todo el año de recolección que finaliza en septiembre para dar los resultados al final de este año, sino que dado que la economía del cuidado se convierte pues en foco de atención en el contexto de situaciones como confinamiento, cierre de colegios, cierre de guarderías y cierre de establecimientos que permitían a los hogares cubrir este trabajo con redes externas a los hogares, pues quisimos como hacer un cierre parcial, que son los 4 primeros meses de recolección, de septiembre a diciembre del 2020, para ver qué ha pasado en efecto con los tiempos dedicados al trabajo por parte de hombres y mujeres. Entonces, pues en esta medida se han generado otras operaciones como la encuesta de pulso social para dar cuenta de la sobrecarga de trabajo y las diferencias de género que esta sobrecarga conlleva, pero es esta encuesta la fuente objetiva y oficial de los tiempos de trabajo y las brechas de género entre los mismos. Listo, entonces vamos a pasar a la parte de resultados. En esta diapositiva vemos el porcentaje de personas que participa, es decir, que realiza al menos 1 minuto diario de alguna de estas actividades de trabajo. Y lo que vemos es que en la parte derecha vemos el trabajo no remunerado. Lo que vemos es que el 90% de las mujeres realizan al menos una actividad de trabajo no remunerado diaria, mientras que esta participación en los hombres es de alrededor del 60%. Y en la parte izquierda vemos la participación en actividades de trabajo remunerado. Entonces vemos que en la anterior recolección, es decir, en septiembre a diciembre de 2016, teníamos el 56% de los hombres participando en actividades de trabajo remunerado diariamente y esta proporción disminuyó significativamente a un 52.6%, mientras que en las mujeres estos porcentajes son bastante menores. Solamente la tercera parte de las mujeres de 10 años y más realizan actividades de trabajo remunerado. Entonces, estas primeras brechas en participación en trabajo nos muestran que en efecto pues existe evidencia de una división sexual del trabajo, y esta parte de la izquierda es como una forma, como una proxy de evaluar tasa de ocupación. No es la fuente oficial, porque la fuente oficial de tasa de ocupación es la gran encuesta integrada de hogares, pero sí es una participación en actividades de trabajo pago que coincide en parte con estas brechas que hay en las tasas de participación en el mercado laboral. Aquí pasamos como al resultado de cuántas horas diarias se invierten en los 3 grandes grupos de actividades que mide la encuesta. Entonces vemos que en actividades de trabajo remunerado hay unas brechas importantes, entonces vamos a centrarnos en la parte fucsia, que es la última recolección. Entonces los hombres realizan diariamente en promedio 9 horas diarias de trabajo pago, mientras que las mujeres realizan casi 8 horas, 7 horas con 50 minutos, mientras que la relación es inversa y mucho más marcada la brecha en el trabajo no remunerado, que es el que está encerrado en el recuadro. Entonces, las mujeres están realizando en promedio diariamente 8 horas diarias de trabajo no remunerado, mientras que los hombres realizan 3 horas diarias. Eso es una brecha de 5 horas,
y es una brecha que se incrementa, digamos, en esta primera medición de uso del tiempo post pandemia, porque si vemos las barritas rosadas claras, las mujeres estaban realizando en estos mismos meses, durante 2016, 6 horas 50 minutos diarias de trabajo no remunerado, y los hombres 3 horas 13 minutos. Entonces, lo que vemos es que hubo un cambio significativo, un aumento en aproximadamente una hora y 10 minutos exactamente, en las mujeres en este tipo de trabajo. Esto es un promedio, es decir, esto significa prácticamente un día adicional de trabajo a la semana, porque estamos sumando una hora diaria durante los 7 días de la semana, mientras que el cambio en los hombres no fue estadísticamente significativo. Ahí vemos que los intervalos de confianza de las barritas se traslapan en el caso de los hombres, pero están claramente distantes en el caso de las mujeres. Y bueno, aquí hacemos una suma de estos tiempos promedios totales y lo que vemos pues es que las mujeres pues tienen un tiempo de trabajo diario sumado promedio de casi 16 horas diarias, mientras que los hombres tienen 12 para el caso del 2020. Y sin embargo, pues las mujeres están recibiendo pago por un tiempo en términos relativos menor de su tiempo total de trabajo diario, y en términos absolutos también reciben aproximadamente una hora de pago promedio menos que los hombres diariamente. Aquí pasamos a ver, bueno, ya sabemos que este tiempo es de 8 horas en total, pero aquí pasamos a ver cada funcionalidad por aparte. Y bueno, centrémonos, porque ya me quedan 3 minutos, centrémonos en lo que está encerrado en los recuadros. Esta presentación está pública en la página de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del DANE y es una publicación que tuvimos el martes de esta semana. Y vemos que en suministro de alimentos, por ejemplo, que son todas las actividades de cocinar y servir y también lavar la loza, las mujeres dedican 2 horas, con un cambio que no fue significativo de periodo a periodo, y los hombres dedican 1 hora. Vemos además que en apoyo a personas del hogar, que son actividades que incluyen estos cuidados directos que requieren interacción directa con personas del hogar, vemos que las mujeres pasaron de invertir 1 hora en 2016 a 2 horas en 2020. Aquí están incluidas las actividades, por ejemplo, de ayudarle a alguien a hacer tareas o de hablar con alguien que necesita hacerlo dentro del hogar. Mientras que los hombres dedicaban 1 hora en 2016 y dedican 1 hora y 15 en 2020. Y en cuanto al cuidado pasivo, que es pues una cantidad de horas que yo diría escandalosa, tenemos que las mujeres que realizan esta actividad, no son todas las mujeres, porque no todas las mujeres participan en esta actividad de cuidado pasivo, pero quienes realizan esta actividad promediaron 10 horas diarias, las mujeres, 10 horas 14 minutos diarios, estando pendiente de alguien. Mientras que en 2016 este tiempo era de 6 horas 23 minutos. Y para los hombres este tiempo es más o menos de la mitad, de la mitad en 2020. Son 5 horas 49 minutos para los hombres y eran 5 horas 7 minutos para los hombres que participan en esta actividad. Entonces aquí vemos un poco como esa simultaneidad de la que se ha hablado en tiempos de pandemia, pero ya en una medición formal, y es que las personas pues están realizando varias actividades al interior de los hogares y estarán trabajando de forma remunerada virtualmente o cocinando o haciendo más actividades del hogar, mientras que están pendientes de personas dependientes del hogar, por ejemplo, niños y niñas o adolescentes. Bueno, esta presentación continúa y tiene más análisis que profundizan en algunas funcionalidades en específico, pero pues yo quisiera aprovechar para resaltar cómo el tiempo siendo un recurso escaso y las mujeres teniendo, debido a estereotipos, bueno, voy a aprovechar este minutico que me queda para mostrar estos estereotipos.
Y es que la encuesta tiene al final unas preguntas de percepción, de si las personas están muy en desacuerdo hasta muy de acuerdo con ciertas afirmaciones que pretenden medir la percepción de la población residente en Colombia sobre estereotipos de género. Y, por ejemplo, cuando preguntamos sobre si la gente está de acuerdo o en desacuerdo con las mujeres son mejores para el trabajo doméstico en comparación con los hombres, vemos que el 50% de la población colombiana en 2020 está muy de acuerdo con esta afirmación, y este porcentaje era del 54% en 2016. Entonces, y si sumamos las personas que están de acuerdo y muy de acuerdo, tenemos pues cerca de un 70% de la población o de acuerdo o muy de acuerdo con que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres. Entonces, un poco con esta estructura de la división sexual del trabajo, comprendemos que las mujeres van a tener el tiempo más escaso para competir en igualdad de condiciones en circunstancias del mercado laboral, para preservar el balance trabajo remunerado y vida familiar o vida privada, para invertir también en su tiempo de descanso, en su tiempo de desarrollo individual, y esto empieza a generar unas inequidades que crecen de ahí para arriba y que por supuesto se profundizan con otras intersecciones como nivel de ingreso, nivel educativo, entre otras. Muchas gracias de nuevo y quedo súper pendiente de preguntas o comentarios. Muchas gracias por su presentación, estuvo muy interesante. Antes de continuar, quiero hacer un pequeño anuncio, y es que por cuestiones de tiempo, las preguntas específicas las estaremos haciendo en el segundo momento en el conversatorio. Es decir, que vamos a continuar con la siguiente presentación y la última presentación, que es la presentación del profesor David Arturo García Torres. Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias, Isabela, por la invitación y poder compartir con Hanna y Karen. Voy a presentar y me confirmas. ¿Listo, Isabela? Aún no. Ahora sí. Ok, vale. Bueno, yo he preparado esta presentación un poco por iniciativa personal, desde lo que he venido haciendo profesionalmente. Pues aparte de ser profesor, parte de mi experiencia pública, en el sector público, ha sido el análisis de los fenómenos de violencia y convivencia ciudadana. En ese orden siempre he estado como muy pendiente. No soy alguien que ha estudiado la perspectiva de género, tengo unos vacíos y pues obviamente por la educación que he recibido, por la estructura, quizás tenga sesgos, los cuales he tratado de ir eliminando con el tiempo, pero de todas maneras sí he generado una serie de análisis de manera continua, sobre todo en el fenómeno de la violencia y las diferencias de la violencia por género. Entonces, he buscado un poco las cifras, he buscado la información con que se cuenta para poder compartir esto y poder tener también como un marco de análisis que les sirva a los estudiantes o a personas que estén interesados en poder profundizar estos fenómenos desde la perspectiva económica. Hablar de violencia o de qué hablar sobre violencia toca muchas aristas, toca muchos tópicos. Se puede hablar desde la física, la psicológica, la sexual, pero por lo regular la información con la que se cuenta es muy poca en referencia con todo ese marco de violencia que pueda existir alrededor de la sociedad y sobre todo alrededor de la mujer como tal. Entonces se han visto muchos fenómenos, pero lo fundamental que a veces se tiene para el análisis lamentablemente es la denuncia, y digo lamentable porque parte de esas denuncias son informaciones que muchas veces no son completas y que, como dicen algunos, es la punta del iceberg de los fenómenos de violencia. Para Colombia contamos con información asociada a las denuncias que se registran en el Instituto Nacional de Medicina Legal. También se hacen denuncias en la policía, las encuestas de percepción y convivencia ciudadana,
pero ha sido reiterativo muchas diferencias en la información. Porque primero existe un subregistro, y como digo siempre, el hecho de que exista un subregistro no es que sea malo de por sí, es una fotografía, es una tendencia, pero todavía no hemos, como sociedad, logrado consolidar mejor información, no se ha logrado unificar parte de la información y a veces no corresponde la información. De cierta forma, medicina legal y policía hacen procesos de convalidación con algunos delitos, pues sobre todo delitos contra la vida, pero existe otra información, específicamente violencia no letal, la cual muchas veces no es convalidada o no es seguida. De hecho, incluso hasta a veces en las cifras de homicidio existen diferencias tanto para la medicina legal como para la policía. Y fundamentalmente se ha hecho evidente que no existen denuncias a nivel general por miedo, por no creer en la justicia. Entonces, aquí también hay un problema estructural de nuestra matriz institucional en el sentido de que la falta de confianza y la falta de acción por parte de las autoridades refleja precisamente esa tendencia a la escasez de la denuncia. Aspectos como la ineficacia, la impunidad, los vacíos irregulares, las diferencias del juzgamiento, los sesgos que existen en la justicia y sobre todo la falta de efectividad y mecanismos preventivos para la prevención. Por ejemplo, un dato importante que señala el DANE según la encuesta de convivencia ciudadana es que uno de cada 3 delitos contra la mujer es denunciado. Entonces, con base en esto, pues he buscado algo de información, sobre todo porque hay una discusión muy importante entre homicidio y feminicidio. Penalmente no se reconoce aún el feminicidio y esta discusión tiene mucho de largo, lo cual no voy a entrar a profundizar, pero digamos que algo que sí permite tener esta categoría es saber que aproximadamente 4 de cada 10 mujeres conocen a su víctima y por lo regular están relacionadas con el victimario, mientras que para los hombres es 1 de cada 10. Y la tendencia, pues desde la perspectiva regional, que es lo que he venido trabajando desde el Caribe colombiano, es que pues sea muy generalizado y estamos casi que a los mismos niveles promedios a nivel nacional, sobre todo en departamentos como el Magdalena, como Bolívar, como La Guajira, que tienen tendencia, incluso el mismo Atlántico, que tienen tendencias muy importantes en las tasas por cada 100.000 habitantes a 2019. Busqué la información para el Caribe colombiano comparando medicina legal frente a policía y es una de las cosas que señalaba anteriormente. Mientras que medicina legal señala pues tendencias que se vienen incrementando de manera continua, por ejemplo el homicidio contra la mujer, el feminicidio, por lo menos la policía tiene un marco de diferencia informativo bastante grande que hay que entrar a discutir y es uno de los problemas fundamentales que se tiene con la información. Se desconoce, no podría entrar a hacer algún tipo de hipótesis que valide lo que se presenta aquí, pero sí es necesario de una u otra forma indagar cuáles son esas diferencias y por qué esas diferencias. Igual medicina legal a 2020 tienen cifras preliminares. El proceso toma algo de tiempo en consolidar la información. Pero si, por ejemplo, uno entra a ver temas ya de violencia física o lo que está sucediendo en términos de agresiones físicas como tal, y es lo que se registra, que lamentablemente la violencia psicológica, la violencia económica no se registra por no ser tipificada o catalogada directamente como delitos o no se tiene en cuenta el conocimiento de esta. Entonces, digamos que las diferencias son bastante altas y muy marcadas. Departamentos como el Atlántico están en las cifras más altas de violencia contra la mujer, según esto, por cada 100.000 mujeres. Aquí se habla de violencia no letal, es decir, toda agresión física. Sigue Bolívar, Magdalena, dentro del Caribe colombiano, estando en esos niveles. Según esto, 7 de cada 70 casos de violencia intrafamiliar son mujeres, los cuales su pareja fue quien, la víctima, perdón, ahí tengo un error, no es 7 de cada 70, es 7 de cada 10, disculpa. Por otro lado, 61% de los hombres
y 60% de las mujeres están de acuerdo que es seguir con sus parejas después de ser golpeadas. Entonces aquí muestra esta fuente, ya no es del DANE, esta fuente es de la encuesta nacional de demografía y salud, señala precisamente de pronto un sesgo por muchos factores los cuales valen la pena estudiar desde el punto de vista psicológico. Otra cifra que preocupa es la violencia sexual, ya que el 86% de los exámenes médicos legales por presunto delito sexual, y así se le conoce, son a niñas y mujeres, y 73.2% son menos de 15 años. Entonces, si bien pues las cifras, como lo vemos a continuación, son bastante altas y crecen a través del tiempo, hay una diferencia sustancial. En el último año se han venido incrementando tanto las cifras de violencia interpersonal, las denuncias específicamente de violencia interpersonal, delito sexual, entre otros. Vemos que, por ejemplo, aquí tenemos un 75.3% en violencia interpersonal. Es preocupante cómo en el Caribe colombiano se reportan aproximadamente 18 delitos sexuales y 22 mujeres reportan ser víctimas de violencia física por día aproximadamente. Una tendencia que se viene incrementando en este proceso de pandemia, como lo veremos a continuación, precisamente por la forma en cómo los vínculos y el encerramiento ha generado y ha mostrado muchos procesos. Y estamos hablando de las cifras que se logran denunciar, las cifras que se ven, no lo que hay detrás. Lo mismo por parte de violencia intrafamiliar, que está dividida en 4, pues, violencia contra los niños, niñas y adolescentes, la violencia de pareja, violencia entre otros familiares y violencia adulto mayor. Les quiero recordar que estos datos son específicamente contra mujeres, niñas también. Entonces, digamos que saco el factor o el género masculino y pues la tendencia es completamente clara. Quien desea la información más adelante me puede escribir, le puedo enviar los datos para que los pueda analizar. Pero de todas maneras, yo que le vengo haciendo seguimiento a estos datos durante mucho tiempo, es realmente dramático cómo se viene incrementando y sobre todo cómo se registran cada vez más denuncias en violencia infantil, y además el único departamento que muestra una aparente reducción es San Andrés. No podría decir de pronto que el huracán afectó el proceso de denuncias, no sé, sería una hipótesis bastante arriesgada, pero digamos que la tendencia generalizada es al incrementar esto. Y aquí también tenemos el mismo problema de la información, porque aquí se convierte en un aspecto clave la información, tanto en las denuncias de Policía Nacional como en las denuncias presentadas en el Instituto Nacional de Medicina Legal. El asunto acá es que si no hay convalidación de cifras, es muy difícil construir políticas públicas que permitan disminuir estos factores, que permitan proteger la vida de las mujeres, las niñas y las adolescentes, teniendo en cuenta estas diferencias. Y además que solo mostramos la denuncia, y si estas son un 33%, realmente el sesgo es bastante amplio en cuanto a cada una de estas instituciones. Además, aquí indagando un poco más con la última encuesta nacional de demografía y salud a 2015, que trata de escarbar y lo viene haciendo. Lamentablemente a 2020 no tendríamos los datos que se supone que debería ser la otra. Muestra precisamente la situación que en muchos casos los procesos de intimidación de la pareja, su valoración, acciones que ejercen el control, violencia física, violencia económica, violencia sexual, son relativamente altos en comparación con los hombres, entre algunos casos, según lo que declaran en esta encuesta. 32% de las mujeres ha tenido o ha reportado violencia por parte de sus exparejas, 7.6% de las mujeres sufren de violencia sexual dentro del núcleo de la pareja como tal, y hay un alto, bueno, no un alto, pero sí hay un porcentaje importante de violencia patrimonial, que significa cortar ciertas libertades personales hacia la tenencia o hacia la posesión de algunos bienes o algunas cosas. Una pregunta que me formulaba con estos datos es qué tantas diferencias hay a nivel regional por ese sesgo que a veces uno escucha al decir que una región suele ser más machista que otra. Pues, digamos que existe un módulo que permite analizar los roles de género
pero en términos de análisis de violencia realmente no es que sea muy diferente entre algunos. Pareciera que, según esto, el Caribe, aquí le llaman Atlántico, estoy tomando la encuesta en inglés, pero el Caribe tiene pues una diferencia menor que el resto según la encuesta, y si se observan los años anteriores, los quinquenios anteriores, la tendencia técnicamente es a reducir los porcentajes de violencia. Tampoco es que exista mucha diferencia en grupos de ingresos pobres a grupos de ingresos ricos. Realmente la tendencia es muy similar, sobre todo para el tipo de experiencia que existe y la identificación de las clases de violencia como violencia sexual, violencia leve, que es la psicológica o la no física, y la violencia severa, que ya está asociada a la física como tal. Y por otro lado, pues el asunto de los roles dentro de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud muestra precisamente que, como lo mencionaba antes, muchos justifican el estar con sus parejas dentro de los núcleos y los espirales de violencia. Y por otro lado, las percepciones generales entre hombres y mujeres sobre la masculinidad y la feminidad aún están insertados en la construcción de roles rígidos de género, y lo veíamos anteriormente con la excelente presentación de Karen. Precisamente en el componente de tiempo es uno de esos factores fundamentales de cómo observamos y de lo que pensamos que deberían ser nuestros roles y la legitimación de los roles de legitimación de violencia. Se normaliza mucho la violencia en nuestros espacios y el ejercicio sobre todo se ve representado tanto en el ser como en la sexualidad. Todavía estamos en discusiones que deberían pasar a otro plano y que no deberían ser realmente objeto de discusión sobre roles y sobre concepciones generales. Un tema que estoy haciendo en estos momentos que estoy trabajando es el embarazo adolescente. Y me he encontrado con datos, lo hice para el Atlántico, precisamente por lo que estoy trabajando, y me he encontrado con datos impresionantes, fundamentalmente porque el embarazo adolescente y sobre todo el embarazo en niñas menores de 14 años tiene que ver con abuso sexual. Entre 15 y 19 tiene una especie de margen. Lamentablemente la información que tomo para construir estos indicadores solo es el nacido vivo y muestra algunas relaciones, pero digamos que esa diferencia, esa aproximación de 3,8 nacidos vivos por cada 1000 mujeres es una cifra realmente en Barranquilla alta, y en Sabana Larga y en Soledad son altos. Y un porcentaje también, el 14% de las madres entre 15 y 19 años han tenido o tienen un embarazo y han tenido un embarazo previo. Entonces, es repetitivo, muchas ya han tenido embarazos previos antes de los 14 años. Entonces, aquí hay una cifra oculta muy importante que es necesario comprender en términos de política pública y construir protección a las menores de edad, sobre todo en los núcleos familiares, porque si bien muchas veces se piensa que el embarazo adolescente está asociado a la escuela, etcétera, o la falta de educación sexual, no necesariamente tiene que ser así. También los entornos y los núcleos, las espirales de pobreza y la falta de protección a los menores incentivan también a que se presenten estos fenómenos que atentan contra la sexualidad y la integridad de las niñas. Y sobre todo, pues que se ha evidenciado de que el COVID ha empeorado la situación para niñas y mujeres. La OMS resalta precisamente estos aspectos porque pues 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima de violencia sexual y al menos todas han sido víctimas de acoso sin intención. Yo no he escuchado nunca el caso de una mujer que no haya salido a la calle. Veíamos en estos días en las redes como una ex estudiante de la Universidad del Norte señalaba un caso de acoso callejero. En términos de trabajo se ha incrementado la brecha, en términos de educación hay más desescolaridad, aumenta la carga y sobre todo que está recayendo mucho en mujeres y niñas. La salud mental es uno de los aspectos fundamentales que se está exacerbando muchísimo más. 60% de los casos de consulta psicológica según la OMS son mujeres las cuales consultan por violencia y cargas del hogar. Y además se están recortando mucho los derechos reproductivos. Se espera que se incremente mucho el embarazo. Y si uno hace el search en las noticias, encuentra precisamente
temas sobre violencia de género, inclusión, bueno, y eso que estoy tomando solo la perspectiva de género, no estoy tomando la población LGTBI, que también tiene una mezcla fundamental de violencia en contra de esto de manera estructural, como lo hemos observado, que estos son fenómenos estructurales que están insertos en nuestra sociedad, y la tasa baja de denuncias que se sigue incrementando. Entonces, aquí pues digamos que esto hace parte de mi trabajo, y lo que he tratado de hacer muchas veces en las clases es incluir estos temas en la discusión, mostrar estas cifras desde el Caribe colombiano, qué es lo que hay, para poder incentivar a los estudiantes a que investiguen y que profundicen estos temas en las estructuras de poder económico y la violencia de género, el explicar esas diferencias regionales, sobre todo generar espacios como estos que me parecen excelentes y que son organizados por compañeras de Aura que en este caso pues tratan de beneficiar precisamente una discusión que no se da en el entorno académico, por lo menos yo no he visto en el entorno académico en el Caribe colombiano. Y además incrementar los observatorios, incrementar el seguimiento de la información, porque realmente a través del observatorio se puede hacer mucho control a la información. Y también invitar a cerrar el ciclo de la violencia. Los ciclos de la violencia no solo se generan en las acciones físicas, sino también en comprender nuestros roles como hombres y además nuestra capacidad de discutir y participar con las mujeres, que se les reconozca su rol y la distribución equitativa del tiempo. Entonces, esto es una meta global, es una meta que no es simplemente una discusión de un grupo de personas, sino es algo que tiene evidencias y que se muestra de manera continua a través del tiempo, y que pareciera que se está incrementando, o se está incrementando, pareciera que se está incrementando en nuestra sociedad. Así es, y muchas gracias, profesor, por su presentación. Quiero agradecer nuevamente a todos los ponentes del día de hoy. Sus presentaciones fueron muy interesantes y son muy relevantes en estos tiempos. También quiero finalizar este espacio del foro, y a continuación vamos a estar empezando el conversatorio. Como dijimos anteriormente, las preguntas específicas se van a dar a cabo en este momento. Si tienen preguntas pueden ir dejándolas en los comentarios. Bueno, hola a todos, aquí están nuevamente todos los ponentes. Bueno, la primera pregunta la hizo el profesor Jairo de Jesús Parada Corales para la profesora Hanna. El profesor dice lo siguiente: ¿qué hay de la influencia del entorno sociocultural, institucional, en los comportamientos descritos en la presentación? Parece una visión muy individualista. Se nace en sociedad desde un comienzo. Yo quisiera, porque yo revisé las preguntas y también está la pregunta de la profesora Sandra, yo quisiera tratar de responderlo conjuntamente teniendo en cuenta que están interrelacionados. O sea, Jairo está preguntando por la influencia del entorno sociocultural y Sandra está preguntando si en la investigación que yo presenté estamos abordando o planeamos abordar de qué depende de la presencia del espíritu competitivo entre hombres y mujeres. ¿Por qué digo que las dos cosas están interrelacionadas? Porque aunque no lo hemos todavía contemplado, evaluar justamente de dónde proviene esa brecha sobre la competitividad y el hecho de que las mujeres no disfruten de la competencia. Otras investigaciones, y una de ellas lo ha hecho el profesor Bönte, que hace parte de este proyecto de investigación, sí lo han hecho. Y justamente es una concurrencia de dos factores. Uno es el factor genético y otro es el factor sociocultural, tal cual como Jairo está mencionando. El factor genético, el profesor Bönte hizo una investigación con respecto a eso, midiendo la diferencia entre los dedos aquí, que representan una diferencia en el nivel, y no me acuerdo de cuál hormona específicamente, pero es una hormona que tiene que ver con masculinidad y feminidad, y encontró que justamente eso está relacionado con el nivel de competitividad que tiene una persona.
Entonces, aparentemente hay cierto elemento genético de que las mujeres tienden a ser menos competitivos que los hombres, pero, y allí sí doy toda la razón a Jairo, a pesar de que nuestra investigación, tal como la estaba presentando, tiene, como tú lo dices muy bien, una visión bastante individualista, nunca deberíamos olvidarnos que claramente el contexto juega un rol supremamente importante, ¿sí? Yo les había mencionado que nosotros tenemos las respuestas de estudiantes de la Universidad del Norte y la Universidad de los Andes, y allí ya mismo podemos ver la influencia del contexto. Los estudiantes de la Universidad del Norte tienden a ser un poquito menos competitivos que los estudiantes de la Universidad de los Andes. Sea eso bueno o malo es otra cuestión, sea eso debido a los Andes o a la Norte, tampoco sabemos, puede ser también un factor de autoselección, o sea, aquellos que son más competitivos se autoseleccionan hacia la Universidad de los Andes, pero sí aparentemente hay un elemento del entorno, ¿sí? Y justamente ese tipo de cosas vamos a estar investigando. La idea es llevar esto a diferentes países. Pues estamos en este momento en equipo con Alemania, queremos replicar eso en Alemania para mirar si podemos reproducir los mismos resultados o si encontramos una diferencia entre lo que pasa en Colombia y en Alemania, porque sí creemos, teniendo en cuenta todas las investigaciones que hemos hecho en el pasado, que sí toman en cuenta la influencia del entorno, del contexto institucional, cultural, que hay claramente un factor que influye sobre eso. Entonces, no sé, Jairo y Sandra, si les contesté las preguntas. Muchas gracias por sus respuestas. Bueno, en los comentarios ellos podrán seguir preguntando si tienen alguna otra duda. Ahora continuamos con una pregunta para Karen García por parte del profesor David, aquí presente. Y dice, con la ENUT se pueden hacer análisis regionales. Sí, así es. La ANUT es representativa para 6 regiones del país y con el agregado anual se pueden hacer agregados por regiones y también los anexos y los resultados están desagregados por regiones. Muchas gracias. Y también por Instagram preguntan que cómo es el proceso de recolección y análisis que tiene el departamento en cuanto a los cálculos diferenciales. ¿Sí hay diferenciales por departamentos? Pregunta más bien sobre el proceso, que cómo es el proceso de recolección y análisis que tiene el departamento en cuanto a los cálculos diferenciales. Es que no entiendo muy bien la pregunta. O sea, el proceso de recolección es una encuesta tradicional de hogares, entonces es una encuesta presencial, los encuestadores llegan y le preguntan a cada persona del hogar, tomando como referencia el día anterior, sobre una lista de actividades, cuáles realizaron. Y si las personas, por ejemplo, ayer usted barrió, la persona dice sí. Si la persona dice sí, le dicen, ok, ¿por cuánto tiempo usted barrió el día de ayer? Entonces, esto implica, por ejemplo, que como el día de referencia es el día anterior, tiene que haber como perfecto balance de muestra entre todos los días de la semana para que luego podamos tener promedios diarios representativos de un día en Colombia. Y bueno, y luego hay un acopio, unos chequeos de validación al interior del DANE y hay un procesamiento de información para producir estos promedios y estas desagregaciones que generamos. Ok, listo. Muchas gracias. Bueno, ahora para el profesor David, Paula Redondo pregunta que teniendo en cuenta la situación de la pandemia, por la cuarentena, cierre de colegios y guarderías, cierre de puestos de trabajo, se ha puesto a las mujeres en mayor peligro de violencia doméstica. A duplicar el gasto de su tiempo en actividades domésticas, consideran que se debe tomar acciones de reapertura de manera urgente, aunque se deje un poco de lado la salud, o es inviable.
Bueno, esa pregunta es un poco difícil porque, digamos, yo no soy de los que suele discutir si la salud es más importante que la economía, ¿ya? Pero aquí hay dos aspectos dicotómicos, porque la violencia es un problema de salud, es un problema epidemiológico, yo lo veo así, como tal. Yo lo que creo es mejorar aspectos para la protección, y también pues que se les permita salir de los círculos de violencia, incrementar las casas de apoyo que existen pero no son suficientes en muchos casos, y poder pues permitirles también otros vínculos psicoafectivos, permitir psicología, telepsicología, por ejemplo, es muy buena ayuda para poder resolver esto. ¿Ya? Sería una perspectiva, pues no sé de pronto si alguien pues considera que abrir paulatinamente es necesario abrir, pero teniendo en cuenta obviamente todas las restricciones, pero ya tiene otro tipo de connotaciones. Ok, listo, muchas gracias. Bueno, ahora el profesor Leopoldo tiene una pregunta para todos. Y su pregunta es, ¿se puede considerar el trabajo no pagado que llevan a cabo las mujeres como una falla de mercado que requiere una intervención estatal para solucionarse? Y luego pregunta, ¿hay estudios de la situación del trabajo en Colombia en donde se le interseccione el género con la clase y la raza? No, yo no sé si es una falla de mercado. No lo sé, no lo sé. Yo creo que ahí se están... hay discusiones sobre si la división sexual del trabajo es desde cuándo viene, ¿no? Desde cuándo viene en la historia. Seguramente hay personas especialistas en esto, en antropología, y tiene unas razones que difieren también por origen geográfico. Entonces yo creo que es una discusión muy interesante, muy interesante. No sé, no sabría en este momento cómo responder esta pregunta. Lo que sí sucede es que en efecto, pues hay unos puntos de partida que son distintos, y que precisamente impactan distinto en las herramientas para el poder de negociación de las personas en igualdad de condiciones, y que están atravesados por relaciones desiguales de género. Entonces, no estamos hablando de individuos neutros, y perfectamente equiparables en sus herramientas o en su tiempo disponible, y en este sentido sí lo podríamos ver como una distorsión que requiere equilibrar, que requiere acciones afirmativas, que requiere entonces unos cuestionamientos culturales, si queremos igualdad de género. Y con respecto a lo segundo, pues la encuesta nacional de uso del tiempo tiene la pregunta sobre autorreconocimiento étnico. Entonces, cuando hemos sacado indicadores que permiten aislar estos tiempos o sacar estos tiempos para la población afrodescendiente y para la población indígena, que es en la que logramos representatividad a nivel de esta encuesta, porque la población ROM, como es estadísticamente tan pequeña, no permite obtener indicadores representativos de la encuesta. Vemos que esta brecha el tamaño de la brecha en horas es muy parecida a la del total nacional, pero sí la población negra las mujeres de la población negra tienen unos tiempos de trabajo mayores al promedio total. Yo puedo dejar mi correo y podría, por supuesto, transferir estos datos porque no los tenemos en esta presentación, están en la ENUT de 2016-2017. O sea, digamos, la respuesta ahí en conclusión sería, estas brechas existen sin importar el origen étnico, su tamaño es muy parecido entre sexos, y sí, digamos, la cantidad de horas difiere sobre todo en los entornos urbano-rural, ¿no? Los entornos rurales tienen más actividades de trabajo no remunerado sobrecargadas en mujeres y tienen menores tasas de participación en trabajo pago por parte de las mujeres también. Muchas gracias. ¿Algún otro ponente quiere contestar las preguntas? No, yo creo que Karen ya le dio respuesta. O sea, yo tampoco sabía si se puede llamar un fallo de mercado, pero tal como estaba diciendo Karen,
Sí creo que la intervención de parte del Estado está sobre todo en generar la conciencia y tratar de poner un poco más el tema sobre la mesa para que realmente, en primer lugar, haya conciencia sobre el tema. Creo que es el primer paso antes de cualquier otra cosa. Muchas gracias. El profesor tiene algo que aportar. Sí, en efecto, yo también estoy muy de acuerdo con Karen y con Ana. Yo no creo que esto sea un asunto de mercado, porque primero no hay un mercado de tiempo del hogar, pues uno tiene que hacer algún tipo de cosas por lo regular. Y pues este tipo de situaciones requieren otro tipo de perspectivas disciplinarias muy profundas que los economistas a veces nos quedamos cortos en analizar y hay que de pronto ir y hacer otros diálogos con otras disciplinas, precisamente como ya lo mencionaba. Incluso en la historia se han tratado de explicar muchos de estos fenómenos. Por lo tanto, yo tampoco creo que sea un asunto de mercado, es más un asunto sociológico, antropológico y desde otras perspectivas. Ok, listo. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con las preguntas abiertas que se recolectaron en las redes sociales del grupo Ágora. La primera pregunta dice así: en la economía, ¿qué se define como enfoque de género? Pueden abrir sus micrófonos. Pues de hecho hay algo que se llama economía femenina, ¿no? Y economía femenina o feminista, creo que es la traducción más correcta. Lo que trata de hacer es darle este énfasis, este focus en poner, Dios mío, ahora sí el inglés y el español se me está enredando, awareness, que conciencia sobre el tema de género y poner este énfasis para que en todo el tema de las políticas públicas haya conciencia y que se generan políticas públicas que toman en cuenta que los individuos no son unos entes sin características, sino que realmente las mujeres son diferentes de los hombres y las políticas públicas tienen que tener ese énfasis y esa conciencia que son diferentes, ¿no? Entonces, sí, creo que tenían otra pregunta también con respecto a las políticas públicas, que cuando uno genera políticas públicas sin tener esa conciencia, pues muy probablemente, y además teniendo en cuenta que hay pocas mujeres en la toma de decisión de políticas públicas, pues se generan y se pueden generar políticas públicas que no, que tienen efectos negativos sobre las mujeres sin tener la intención de tenerlo, ¿no? Y creo que eso es el tema de economía feminista, que trata de resaltar ese hecho que, sobre todo la economía clásica, al tratar la persona como un ente racional sin características, no hace. Y por lo tanto, como no lo hace, pues hay esa insensibilidad hacia las diferencias entre hombres y mujeres. Y de hecho, no solamente hombres y mujeres, sino también el tema de la raza, etcétera, etcétera. Allí podríamos continuar. Y eso es lo que tratan de hacer. Entonces, sí hay esa rama, no es muy conocida, pero está creciendo y se debería tener en cuenta, sobre todo a la hora de generar políticas públicas. Muchas gracias. Okay. En línea con lo que dice la profesora Yana, también hay un concepto en economía feminista que me parece muy útil para desarrollar este tema, que es el de poder de negociación, sobre todo poder de negociación al interior del hogar, que es una crítica formal, microeconómica al modelo de Gary Becker de toma de decisiones al interior de los hogares,
sobre cómo digamos, el modelo de Gary Becker lo que planteaba era que la máxima utilidad de un hogar se da cuando hay perfecta división sexual del trabajo. Bueno, él no lo llama sexual, pero sí cuando hay perfecta división del trabajo. Y entonces una parte del hogar se especializa en el trabajo pago y es más eficiente porque entonces se vuelve experta en este tipo de trabajo. Y otra parte del hogar se especializa en el trabajo pago y también hay rendimientos a escala por dedicarse a este trabajo. Y el dictador benevolente del hogar pues toma las decisiones de repartición del ingreso y de las compras del hogar y de gastos del hogar y ya, y es el que recibe el ingreso y las otras personas hacen el trabajo que es no pago. Y bueno, y esto efectivamente se llega como a un óptimo de maximizar la utilidad si sucede esto, ¿no? Pero pues aquí no se tienen en cuenta situaciones como, pues en realidad el dictador benevolente es una figura ideal, entonces pues la persona que no tiene ingresos y que además se aparta de elementos como tener una red de apoyo que brinda el estar en un ambiente laboral y que además pues deja de cultivar una experiencia laboral en el momento en que quiera salir de ese hogar, queda completamente desprovista de cualquier posibilidad de ingreso, de dónde vivir. Entonces, estas críticas de la economía feminista a ese modelo clásico como de toma de decisiones al interior del hogar y que se erigen alrededor de ese concepto de bargaining power, me parecen un gran punto de partida porque creo que ligan muchas cosas. Entonces, si una persona tiene elementos como ingreso, como educación y tiempo disponible para mejorar en eso y también una red de apoyo fuerte, pues no es tan difícil argumentar que esta persona va a tener mayores elementos para negociar dentro de su hogar y para no tolerar situaciones como violencia al interior del hogar, como que le impongan ciertas decisiones que no tomaría como individuo si tuviera unas herramientas en igualdad de condiciones. Entonces, en este sentido, deja de ser eficiente si se ponen esos otros elementos en un modelo de poder de negociación al interior del hogar, deja de ser eficiente especialización perfecta del trabajo, porque existen relaciones desiguales de género, precisamente. Entonces, este concepto de poder de negociación dentro del hogar, que es un concepto de la economía feminista, y cómo las relaciones de género atraviesan ese poder de negociación, me parece muy interesante para empezarlo a investigar más, a experimentar más en economía. Sí, yo no tengo muy claro la diferencia entre economía de género y feminista, pues porque no abordo el tema desde el punto investigativo. Sé que tienen diferencias conceptuales bastante amplias, en un espectro también bastante amplio, porque he visto líneas no solo saliendo desde lo clásico, sino a lo keynesiano, lo institucional, incluso lo marxista. Entonces hay como una serie de campos de estudios muy interesantes que han venido cogiendo fuerza, que han venido identificando problemas y metodologías de estudio para profundizar. Tengo como referentes muy interesantes aquí en Colombia, colegas de los Andes y de la Nacional, que están incluyendo en los sílabus temas para trabajar, que creo que es una de las cosas que quiero insistir y espero que mis colegas me estén escuchando, que es necesario que en nuestros sílabus también incluyamos y tratemos de eliminar los ecos de género para la enseñanza, porque de todas maneras se hace necesario no solo, como decía Ana ahorita, el role model de la mujer en las ciencias, sino también identificar quién hace qué y cómo lo hace, saber, por ejemplo, tener esos referentes como Eleanor, como Deirdre, como Esther, etcétera, que han hecho aportes al pensamiento muy interesantes y otras que incluso se han olvidado, que ya lo mencionaré después, pero de todas maneras creo que se hace necesario identificar eso para que nosotros también lo sacamos de esa monociclo de la teoría neoclásica y de ver todo de una sola perspectiva, sino ver que hay un amplio gama de perspectivas muy interesantes. Bueno, muchas gracias por sus respuestas. Ahora vamos a pasar por la siguiente pregunta.
Dice así: de la teoría económica, ¿existe justificación para la discriminación de género en el campo laboral? Y tiene una segunda pregunta: ¿cómo se puede implementar el enfoque de género en la teoría económica tradicional? Si quieren que vuelva. Pues yo creo que en la primera pregunta sí existen elementos desde la teoría económica, desde, por ejemplo, el punto de vista de un esquema de incentivos. Si el estereotipo y el uso del tiempo me dice que es más probable que una madre presente ausentismo para ir a reuniones de colegio o para llevar a los hijos o hijas al médico, es más probable que un empleador, por simple esquema de incentivos, diga, pues mejor haciendo a un hombre que también puede tener hijos, porque tiene menos probabilidad de ausentarse para hacer estas mismas actividades porque es hombre, porque las familias esperan menos que los hombres lo hagan, los juzgan menos por no hacerlo, en cambio van a tener la etiqueta de mala madre a las mujeres si ellas no lo hacen, o si prefieren delegarlo, o si no pueden hacerlo porque quieren ser igualmente competitivas en el trabajo, en ese esquema de competitividad. Entonces, bajo un modelo, digamos, de esquema de incentivos, creo que sí se puede explicar de esta forma, y por eso es importante tomar la decisión de equilibrar cargas y de no estereotipar y de repartición equitativa de las tareas de cuidado al interior del hogar, para dejar de dar estas señales de incentivos. También son importantes las señales legales, ¿no? Si también las licencias de maternidad son de, qué sé yo, 6 meses, y las de paternidad son 2 semanas, pues va a ser más barato contratar hombres padres que mujeres madres en potencia, ¿no? Entonces una mujer se va a sentir más cohibida de decir, yo quiero ser madre el otro año, que un hombre. Él no va a tener los mismos costos de tiempo de retirarse del trabajo si quiere serlo. Sí, esa sería mi respuesta. No, realmente allí no se puede añadir mucho, que es justamente lo que estaba diciendo Karen. Claramente hay, si uno piensa racionalmente, estos elementos que acaba de mencionar, que eso sea bueno o malo, pues eso ya es otra discusión, ¿no? Pero los existen desde un punto de vista de incentivos, sí. Yo aportando más al tema de incluir desde la teoría económica tradicional, pues yo creería que más bien hay que romper con la teoría económica tradicional, porque lo que está diciendo, lo que está señalando Karen es precisamente eso, son los elementos de lo tradicional los que nos llevan a tener ese gender bias, y si más bien decimos, bueno, esto no es lo que permite construir socialmente enfoques que incluyan mejoras en el bienestar social y colectivo. Entonces, identificar esos otros elementos que los estudiantes y todo el que haga, tome decisiones posteriores en política pública, identifiquen que el asunto no es una cuestión de incentivos, que también aquí hay otras cosas que hay que explorar. Entonces, se hace necesario ver otras perspectivas, por ejemplo, el enfoque conductual que involucra la profesora Hanna me parece excelente, porque ella está tratando temas de conocimiento que van a la frontera, que son importantes. El tema del tiempo, cómo lo asumimos. A mí, pues, digamos que desde el punto de vista personal me parece impresionante esa brecha de tiempo existente en los núcleos del hogar. ¿Ya? Y obviamente, pues sin hablar del resto de brechas que existen en términos de trabajo, pero es impresionante cómo nosotros los hombres no dedicamos el tiempo suficiente en general, ¿no? En términos generales, el tiempo suficiente a las cosas del hogar, a cosas sencillas que también nos toca llevar. Esto es una cuestión también de asumir mejor. Bueno, gracias. De verdad que sí, son impresionantes las cifras del tiempo. Bueno, ahora lo siguiente no es una pregunta, más bien para que ustedes mencionen algunas estrategias que ustedes crean que pueden ser eficientes para disminuir estas brechas de género en el mercado laboral. Pues yo creo que Karen mencionó una en su respuesta anterior, que es el tema de
ay, ¿cómo se llama? La cosa de maternidad. Licencias. Gracias. ¿Por qué lo menciono? Lo menciono porque justamente estuve hablando con una amiga que vive en Suecia, que estuvo de licencia de maternidad el año pasado y me contó que en Suecia el esposo tomó el mismo tiempo de licencia de paternidad que ella de licencia de maternidad. Claramente eso es una estrategia que fomente que el hombre asume en la casa ciertos roles que tal vez no lo estaría asumiendo porque nunca lo ha tenido que hacer si no hubiera por esa licencia de paternidad. Yo crecí en Alemania del Este, donde había un entendimiento muy general dentro de la sociedad que los niños van al jardín infantil y las mujeres trabajan. Ese hecho y esa política que había, que realmente hubiera guardería para todos los niños, todavía es persistente, a pesar de que la caída del muro ya está 30 años atrás. Todavía hoy en día se puede ver la diferencia entre Alemania, lo que era el este, y Alemania, lo que era el oeste, que tantas mujeres trabajan después de tener niños. Esa brecha sigue muy fuertemente marcada y a pesar de que durante los últimos 10 años más o menos Alemania ha hecho un esfuerzo muy grande en aumentar las guarderías en donde no había guarderías antes. Creo que estas dos cosas, las licencias de maternidad, paternidad y también el hecho de que hay una red para el cuidado infantil, donde los niños pueden ir y que reciben una educación de calidad, son dos elementos supremamente importantes que pueden generar que las mujeres no salen del mercado laboral, porque volver al mercado laboral una vez que tú has salido es una cosa increíblemente difícil. Creo que ahí hay otro campo también que es el de las mismas actitudes, de la toma de conciencia, lo que mencionaba la profesora Yana. La toma de conciencia es muy importante porque, y también ocurre a nivel académico, ¿no? Hace poco también, en el marco del Mes de la Mujer, estuve en el Consejo de Estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, y algunos profesores expresaban, por ejemplo, que cuando ellos empiezan a quitar este muro del gender blind, se dan cuenta que también hay una generalidad de las mujeres de ser más inseguras a la hora, por ejemplo, de participar o de postularse para cosas dentro de la clase. Y yo creo que esto también se traslada al mundo laboral. Entonces, puede haber ocasiones en que ciertas mujeres no se atreven a pedir ciertos ascensos, aunque tengan las capacidades, y yo creo que esto, por supuesto, es responsabilidad de las mujeres también, ¿no? De desaprender esta inseguridad, y es un trabajo adicional que tenemos que hacer también las mujeres con respecto a los hombres, ¿no? Es un aprendizaje adicional, y bueno, y si es injusto, justo es otra discusión, pero creo que también los empleadores pueden, al hacer conciencia de esto, ayudar y hacer esquemas de, por ejemplo, de ascensos o de promociones o de ambientes de trabajo que contribuyan que le ayuden a las mujeres a superar estas barreras de inseguridad, y también que sean más afirmativas en cuanto a reconocer que aunque haya igualdad de capacidades o de capacitación, puede haber unas diferencias como en habilidades blandas, que es necesario equilibrar. Entonces, no, digamos, esto es algo mucho más al interior de los esquemas de las empresas, pero existen ya iniciativas, está el sello Equipares, u otros mecanismos, por ejemplo, tolerancia cero a los sexismos al interior de los trabajos, en los sectores, por ejemplo, de ingenierías, que es en donde menos mujeres se gradúan como proporción del total de graduados al año. Pues luego en las empresas de ingenierías también, si las mujeres son minoría, empiezan a haber ambientes más agresivos y machistas, y ellas prefieren
no seguir ascendiendo o cambiar de sector, y eso está documentado en los informes del World Economic Forum, cómo los sesgos de género de los empleadores y los ambientes agresivos de trabajo, y en esto se relaciona mucho con la exposición de la profesora Hanna sobre competitividad, y yo creo que esas medidas sobre tolerancia cero a sexismos en los ambientes laborales y generar un ambiente más seguro para las mujeres terminan ya para las mujeres que están dentro del sector laboral y que tienen esa posibilidad de competir, porque las que están ni siquiera sin entrar al mercado laboral es otra situación muy diferente, pero esos techos de cristal, digamos, dentro del mercado laboral sí se pueden trabajar con políticas deliberadas dentro de las empresas para generar mejores ambientes. Y creo que ligado a lo que estabas diciendo, Karen, con respecto a la inseguridad de las mujeres, un tema supremamente importante allí es el colegio, porque lo que ya se ha encontrado es que esta inseguridad se genera a partir de los 8 años, más o menos, ya empieza a mostrarse. Quiere decir, eso se genera dentro de la edad cuando los niños van al colegio. Y cuando uno mira la educación como está teniendo lugar en muchos sitios, pues hay un sesgo de género también que se está replicando allí muchísimo, donde las niñas son las que tienen que hacer las tareas bien, que tienen que estar quietitas, y se espera eso y se enfatiza eso y hoy sí las palabras se me salen, premia eso, se premia por parte de los profesores ese tipo de comportamiento, y no solamente por parte de los profesores, sino de las mismas mamás y los mismos papás. Hay ese círculo que está empezando a replicar los roles de género que creo que generan, o en parte al menos, ese tipo de situaciones donde las niñas son menos seguras de sí mismas. Mientras al mismo tiempo los chicos pues están siempre encouraged de tomar riesgos, de subirse al árbol, de hacer cosas que de las niñas se esperan que no los hagan. Y creo que allí también hay un tema de concientizar nuevamente dentro de los profesores, dentro de las familias mismas, que enfatizar estos roles de género no es la mejor forma de poder darles las mejores herramientas a sus hijos, de hecho, para que en el futuro haya un mayor nivel de igualdad de género. Sí, completamente de acuerdo con Hanna y con Karen. El asunto incluso viene desde la infancia, ¿no? Pues como hombre, todos los sesgos que he podido tener vienen precisamente del aprendizaje que tuve en la infancia y los roles que tuve al crecer. Y eliminar eso no es fácil, pero se puede. Y se puede reconociéndolo, se puede generando educación inclusiva, reconociendo que hay situaciones que no son exclusivas y que no todo tiene que ser como se espera por género, ¿no? Entonces, creo que eso es fundamental, y así puede avanzarse por lo menos. No va a ser nada fácil, nada ha sido fácil hasta ahora, pero se puede avanzar en muchas cosas, y creo que es fundamental eso, que nosotros, los hombres, reconozcamos esos aspectos. Bueno, ahora vamos a continuar con la última pregunta. Esta pregunta fue hecha por Andrés Zambrano Curcio. Su pregunta es la siguiente: ¿qué formas de sesgo de género deberíamos tener en cuenta los investigadores y economistas al hacer análisis? ¿Qué supuestos implícitos debemos tener en cuenta a la hora de sentarse con los datos? Adelante. Comienzo yo. Bueno, digamos que depende de lo que se vaya a investigar también, ¿no? Pues en todos los aspectos parecería no haber aspectos de género. Por ejemplo, si yo voy a hacer temas que no tienen que ver con situaciones asociadas al género, quizás no, pero cuando sí se están haciendo estudios sociales, es fundamental
evidenciar esos sesgos, sobre todo, primero de selección, segundo de muestreo, y tercero, pues, hacer una crítica también, a una autocrítica. Yo creo que es algo que muchas veces no hacemos los investigadores cuando trabajamos solo con los datos. Los investigadores cualitativos sí tienen un proceso de autocrítica muy riguroso, y muchas veces nosotros también debemos criticar incluso los datos que tenemos para ver cómo están comportándose y dónde están saliendo. Un poco más en la información. Bueno, hubo una pequeña como problemita de conexión en la última parte, no sé si te... No. Bueno, muchas gracias. Ahora no sé si alguna de las dos ponentes quieran aportar algo más. Pues estoy de acuerdo con David, depende de qué es lo que uno esté investigando. Yo creo que lo primero que es importante es estar consciente que mujeres no son iguales a hombres, y de allí ya se derivan muchísimas cosas, realmente, como estaba diciendo David, muestreo, selección, todo ese tipo de cosas. Y pues claramente cuando uno está consciente, el siguiente paso es la autorreflexión o la reflexión sobre lo que podría estar allí. O sea, poder responder a esa pregunta así tan general es difícil porque depende mucho del área donde uno esté investigando. Yo creo que también en este tema, como en otros temas de análisis, bueno, y quizás en todos los temas de análisis económico es necesario tener pues multidisciplinariedad. Esto ayuda mucho a saber cómo es cuando desagreguemos las descriptivas por sexo, qué más mecanismos hay detrás operando. Y creo que también hay un tema muy interesante que se viene y en el que tendremos mucho que decir, espero, como comunidad académica, como economistas, que es todo el tema de Big Data, inteligencia artificial, sobre cómo la inteligencia artificial reproduce sesgos, los sesgos del lenguaje. Hay otra cosa, por ejemplo, muy interesante en cuanto al lenguaje neutral de género y las encuestas, y lo estuvimos evaluando y pensando, por ejemplo, en términos de la planeación del censo económico, y es, ¿qué pasa si preguntamos quién es el propietario de este establecimiento? Y hay un propietario y una propietaria, y la gente solamente responde el nombre del propietario porque estamos preguntando así. Aunque sepamos que la RAE dice que propietario incluye a propietario y propietaria y toda esa discusión. Pero está comprobado que en los idiomas que tienen más diferenciaciones de género, las personas tienden a responder con el género con el que se está preguntando. Y hay un libro muy interesante, el de Caroline Criado Pérez, sobre todo, que es un tratado que cita muchísimos papers sobre brechas de género, en el que en efecto se muestra cómo en lenguajes en donde hay mayor cantidad de diferenciaciones de sustantivos por género, la gente tiende en efecto a sesgarse en sus respuestas. Entonces creo que esto, por ejemplo, cuando estemos analizando una encuesta, verificar si el formulario tiene lenguaje neutral de género o no, puede dar elementos interesantes para el análisis, y ojalá en las encuestas que hagamos o en los experimentos que hagamos tratemos siempre de preguntar, si no queremos decir propietario o propietaria, podemos decir persona propietaria o personas que hacen parte de la propiedad de este establecimiento, u otros mecanismos que nos permitan ir eliminando esos sesgos en la forma como se recolecta la información. Súper importante lo que estás mencionando. Yo creo que hace poquito leí el ejemplo que creo que fue húngaro, que es un idioma que no tiene, que es neutro, justamente donde no hay femenino o masculino. Y cuando se pone en Google para traducir, automáticamente pone la parte masculino.
Entonces, sí, lo de Big Data y todo ese tipo de cosas va a ser algo bastante interesante con respecto a mirar esa influencia. Bueno, de verdad que muchas gracias por todas sus respuestas y por todas sus presentaciones, estuvieron muy interesantes. Estoy, bueno, como estudiante economista mujer, muy feliz de que se abran estas conversaciones y bueno, que podamos educar a todas las personas de nuestra comunidad, que es nuestra universidad. Bueno, de esta manera damos por finalizado este foro ahora, Problemáticas Económicas en Estudio de Género. Agradecemos a los ponentes por su participación, al público en general por su asistencia y al equipo de Ágora, como al Departamento de Economía de la Universidad del Norte por hacer este foro posible. No se olviden de hacer seguimiento de todas nuestras actividades en nuestras redes sociales y también las redes sociales del Departamento de Economía. Les deseamos una buena tarde a todos y muchas gracias por asistir. Muchas gracias. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.